Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es completar una matriz de transacciones intersectoriales. Es lo que tenemos presentado en el pizarrón. Tenemos una matriz que tiene dos sectores de actividad, la rama 1, la rama 2. Es una matriz que se llama abierta porque tiene las importaciones con la letra M y las exportaciones. Y también es una matriz que posee actividad económica del gobierno, ya que lo tenemos representado aquí con la letra G y aquí. ¿Bien? En este ejercicio tenemos algunos datos ya completos que venían hechos con la letra, y nosotros vamos a ir haciendo es completar el resto de los números que faltan de esta matriz, que se completa siempre todo. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer, y que podemos hacerlo, es tachar todo lo referente al gobierno, excepto la intersección de consumo del gobierno con gobierno, y lo subtotal y total final, y lo mismo podemos hacer verticalmente. Bien, vamos a ver cada uno de estos ítems qué significa. Tenemos a la rama 1, que podría ser el agro, la rama 2, que podría ser la industria, la letra G, que es el gobierno, M son importaciones, y acá tenemos el primer subtotal, que es el consumo intermedio. ¿Sí? El consumo intermedio que representa todos los insumos que utilizó, por ejemplo, la rama 1, sería la suma vertical. Luego tenemos lo que son el RA, que es remuneración de asalariados, T-S, que son los impuestos, CKF, que es el consumo de capital fijo, excedente de explotación neto, y el subtotal, que es la suma desde RA hasta excedente de explotación neto, que es el valor agregado bruto. La suma de los dos subtotales nos da el valor bruto de producción. Por lo tanto, el valor bruto de producción es el consumo intermedio más el valor agregado bruto. Vamos a empezar a completar esta matriz con los datos de letra que obteníamos. De la letra me decía, el gobierno utilizó insumos por 55 unidades monetarias, de las cuales 40 fueron producidas por la rama 2 y 15 fueron de origen importado. Entonces, vamos a ir al gobierno. La parte de insumos es donde vamos a trabajar. Me decía que el total de insumos que utilizó eran 55 unidades monetarias. En el consumo intermedio, que son los insumos utilizados por el gobierno, vamos a completar que el total fue 55. Me decían que de esas 55, 40 fueron producidos por la rama 2. O sea, el gobierno utilizó 40 insumos, utilización vertical, que provienen de la rama 2. Yo veo de qué insumo utilizar verticalmente y de dónde provino ese insumo lo veo horizontalmente. Luego me dice que hubieron también 15 insumos que fueron de origen importado, es decir, la intersección de importaciones con gobierno, y como vemos el total da 55, por lo tanto aquí tenemos 0 y aquí también es 0. ¿Sí? Luego me dice datos sobre los salarios nominales. Los salarios nominales los vemos en lo que son la remuneración de asalariados. Ahí vamos a poner los salarios nominales, que son los salarios líquidos más los aportes. Aquí me dice que la rama 1 pagó salarios por 166 y aportes por 34. Sumamos esos dos conceptos y nos da un total de 200 de salarios que pagó la rama 1. Como vemos, pagados por la rama 1 salarios por 200. Por la rama 2 son 183 de salarios nominales más 37 de aportes jubilatorios, lo que nos da un total de 220 de salarios pagados por la rama 2. Y el gobierno pagó salarios por 332 más aportes de 68, que nos da un total de 400 en la remuneración de asalariados. Luego me dice datos de los impuestos. La rama 1 pagó impuestos por un valor de 60
y la rama 2 por un valor de 95. La intersección de impuestos con gobierno la podemos tachar porque por definición el gobierno no se cobra impuestos a sí mismo. Con estos datos que me da la letra yo tengo que tratar de completar el resto de los espacios en blanco. Para eso lo que vamos a ir utilizando son diversas fórmulas para ir rellenando estos espacios en blanco. La primera fórmula que tenemos es que el valor agregado bruto es la suma de estos conceptos. Por lo tanto, sabemos que el valor agregado bruto son las remuneraciones de asalariados más los impuestos más el excedente de explotación neto más el consumo de capital fijo. Como vemos aquí, el subtotal está vacío y tenemos la remuneración, los impuestos y el consumo de capital fijo. Nos estaría faltando el excedente de explotación neto, que no lo podemos obtener porque no tenemos este subtotal. Para eso vamos a ir un paso hacia atrás recordando que el valor bruto de producción es el consumo intermedio más el valor agregado bruto. Esos datos los podemos obtener a través de la matriz. Sabemos que el valor bruto de producción, como lo dice la letra, de la rama 1 es 895. El consumo intermedio, que es el primer subtotal, lo puedo obtener como la suma de los insumos que utilizó de cada sector. Estos insumos fueron 20 de la propia rama, más 45 que la rama 1 le compró a la rama 2, más 10 insumos importados. Eso más el valor agregado bruto nos daría 895. Entonces, 895 más 75 más el valor agregado bruto, y ahí puedo despejar el valor agregado bruto diciendo que 895 menos 75 es el valor agregado bruto. Por lo tanto, el valor agregado bruto nos queda 820. Ahora que tenemos el valor agregado bruto, podemos sacar el excedente de explotación neto. ¿Sí? El excedente de explotación neto sería utilizando la fórmula de valor agregado bruto. 820 tiene que ser igual a la suma de las remuneraciones de asalariados más los impuestos más el consumo de capital fijo más nuestra variable, que es el excedente de explotación. Eso nos queda que 820 es igual a 300 más el excedente de explotación neta. Por lo tanto, si despejamos 520 nos queda el excedente de explotación neta. El excedente de explotación neta representa las ganancias que obtienen los empresarios de la rama 1. El consumo de capital fijo representa el desgaste de la maquinaria, es decir, la amortización que se sufrió en ese periodo. T menos S son los impuestos que se pagaron y la remuneración de asalariados son los salarios que pagó esta rama. Ahora lo único que nos queda por completar es este subtotal, que es el consumo intermedio, que ya lo habíamos averiguado, que nos daba 75. Y así es como completamos la primera columna de la rama 1.